Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. El 27 de enero se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Y por eso vinimos aquí, al Museo del Holocausto en Jerusalén, para contar la historia de Sousa Dantas, la heroína brasileña que salvó a cientos de personas arriesgando su propia vida, pero que fue olvidada por su propio pueblo. Quédense con nosotras hasta el final del video para ver el lugar más emocionante y más importante de este museo. Entonces, si están preparadas, vamos a empezar. El Holocausto fue uno de los periodos más terribles de la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis persiguieron y exterminaron a los judíos, pero también a otras minorías, como gitanos, personas con discapacidades, testigos de Jehová y otros. Y causaron la muerte de 6 millones de judíos, que murieron de hambre, frío, torturados en campos de concentración y exterminio, en trabajos forzados y en cámaras de gas. Los judíos no eran vistos como seres humanos. Pero incluso en los momentos más terribles de la humanidad, cuando los judíos estaban siendo llevados en esos trenes hacia su exterminio, aún así hubo personas que lucharon por lo correcto e hicieron todo lo posible para salvar vidas humanas. Y aquí, en Jerusalén, reciben el homenaje que merecen. Estamos en el jardín de los justos entre las naciones y pueden ver al pie de cada árbol que hay un nombre y un país de origen. Son personas no judías que arriesgaron sus propias vidas para salvar a judíos durante el Holocausto. Eso sin recibir nada a cambio. Y hay más de 27,000 justos, y por eso los árboles se alzan aquí y forman un gran bosque. Y entre esos justos tenemos brasileños y portugueses. Vamos a conocerlos ahora. Y aquí, entre todos esos nombres, encontramos a 4 portugueses: Joaquim Carreira, Aristides de Souza Mendes, José Brito Mendes, Sampaio Garrido Carlos y 2 brasileños, Luiz Martins de Sousa Dantas y Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Y Luiz Martins de Sousa Dantas tiene una de las historias más impresionantes de este lugar. Ahora, vamos a ver cómo él arriesgó su propia vida y carrera para salvar a judíos durante el Holocausto. Sousa Dantas nació el 17 de febrero de 1876 en Río de Janeiro y desde joven ingresó al cuerpo diplomático brasileño. Y en 1922 fue enviado como embajador de Brasil en Francia. Un cargo de mucho prestigio y tenía una vida excelente en París. Pero él empieza a preocuparse en 1933, cuando Hitler llega al poder en Alemania y empieza a aprobar leyes raciales y comienzan las persecuciones. Y él empieza a ver el sufrimiento de esos judíos y de esas minorías. Pero lo que él no podía imaginar es que pocos años después, en 1940, los nazis iban a invadir Francia y tomar París. Francia va a ser dividida, el norte va a ser controlado por los nazis, el sur va a ser la zona libre francesa
y la nueva capital va a ser Vichy. Y si pudieras llevar contigo una pieza de la historia bíblica del Monte del Templo, todos los días camino por estas calles antiguas. En Jerusalén la fe no solo se recuerda, se siente, y ahora incluso puedes tenerla en tu mano. En los años 90, arqueólogos rescataron tierra del sitio donde alguna vez estuvo el Monte del Templo como parte del proyecto de tamizado del Monte del Templo. Esta es una conexión viva con la historia bíblica, justo aquí en mis manos. Temple Mount Soil es la única entidad autorizada para verificar y certificar su autenticidad. Cariño, este es mi regalo de bodas para ti. Representa mi amor por ti y el vínculo que nuestra familia tiene con Dios. Espero que siempre te recuerde la fe que nos ha guiado a nuestra familia y que ahora será parte del hogar que tú construyas. Cada pieza viene con un certificado firmado, prueba de que eres de las muy pocas personas que llegarán a poseer este tesoro. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para recibir tu conexión viva con la historia bíblica. Para mis seguidores, donde quiera que estén, el envío es completamente gratis. Shalom. Y ahora, volvamos al video. Y entonces, Sousa Dantas y toda la embajada tienen que huir de París a Vichy. Y en ese camino, él va a tomar la decisión que va a cambiar su vida. Él decide luchar por la vida humana y por lo que es justo. En el camino, Sousa Dantas encuentra a decenas de personas que necesitaban desesperadamente visas, porque en esa época los judíos solo podían huir y salvarse de la Europa nazi si tenían una visa de entrada a otro país. Y en esa época, la mayoría de los países del mundo habían cerrado sus fronteras a la inmigración judía. La visa era, literalmente, una cuestión de vida o muerte para esas personas. Entonces, ¿por qué Sousa Dantas no simplemente les da visas a todas esas personas para que vayan a Brasil? Porque en ese momento, el presidente Getúlio Vargas prohíbe la inmigración judía a Brasil. Ya en 1937, a los judíos se les prohíbe entrar a Brasil. Documentos secretos de la época nos muestran eso. Se rechaza la visa en el pasaporte a toda persona de la que se sepa, por declaración propia o por cualquier otro medio de información seguro, que es de origen étnico semita. Pero Sousa Dantas decide ignorar las órdenes del presidente y seguir emitiendo visas. Pero esa era una tarea más difícil de lo que parece. Porque muchos ni siquiera tenían pasaporte. Muchos llegaban como refugiados y lo habían perdido todo, incluso todos sus documentos. Y otros llegaban con el pasaporte con la J roja, que era la marca que los nazis ponían en todos los pasaportes de judíos. Y Dantas hacía eso gratis. Ni siquiera cobraba las tasas consulares. Pero después de un tiempo, Getúlio Vargas se entera de lo que Sousa Dantas estaba haciendo y ordena reprimirlo. Se le prohíbe a Sousa Dantas emitir cualquier visa. ¿Pero ustedes creen que Sousa Dantas se iba a detener? Claro que no. Él estaba decidido a salvar vidas humanas de judíos y de otras personas perseguidas por el nazismo. Y por eso él sigue emitiendo visas. Pero él ponía como fecha de emisión una fecha anterior a la prohibición de Getúlio Vargas. Y él envía cartas a Oswaldo Aranha y al gobierno brasileño intentando cambiar su postura. Recuerdo que, al no haber cónsul, me vi obligada de inmediato a asumir cargos consulares para literalmente salvar vidas humanas. Frente a la mayor catástrofe que la humanidad ha sufrido hasta hoy, con el noble corazón de todos los brasileños, hice lo que hasta el más frío habría hecho.
cuando es movido por los sentimientos más elementales de la piedad cristiana. Él lo estaba haciendo por la piedad cristiana que tenía en el corazón. Y aunque el gobierno estuviera en contra, él conocía el generoso espíritu del pueblo brasileño. Sousa Dantas estaba luchando contra el gobierno brasileño, pero la situación se volverá aún más peligrosa el 10 de noviembre de 1942, cuando los nazis invaden el resto de Francia y también Vichy. En ese momento Brasil ya había declarado la guerra y roto relaciones diplomáticas con la Alemania nazi. Y por eso Sousa Dantas ahora era una diplomática brasileña en tierras enemigas. Y aún más enemiga por intentar salvar a judíos. Y por eso lo primero que ordena es quemar todos los documentos de la embajada para intentar ocultar lo que estaba haciendo. Pero también para que los nazis no descubrieran quién había recibido la visa, para que no intentaran atrapar a esas personas de nuevo. Y el 27 de noviembre, la Gestapo, que era la policía secreta nazi, invade la embajada brasileña en Vichy. Y los nazis, cuando ven que la embajada quemó los documentos, saben que Sousa Dantas había hecho algo ilegal ante los ojos de los nazis. Y por eso arrestan a Sousa Dantas y a todo el cuerpo diplomático y los envían a Bad Godesberg, en Alemania. Y van a ser prisioneros de guerra durante 14 meses. Hasta que finalmente Brasil y Alemania hacen un intercambio de prisioneros intermediado por Portugal. Y Sousa Dantas regresa a Brasil. Y la prensa brasileña y el pueblo brasileño, al escuchar que Sousa Dantas estaba regresando, preparan un desfile en carro descubierto. La recepción de héroe que él merecía. Pero Getúlio Vargas, al escuchar eso, ordena a toda la prensa no decir nada sobre el asunto y cancela todas las festividades. Y él va literalmente a borrar a Sousa Dantas de las páginas de la historia brasileña. Él logra en 1945 liderar la delegación brasileña en la ONU. Pero ese va a ser su último papel público. Y pocos años después, el 14 de abril de 1954, Sousa Dantas va a morir solo. Pobre y olvidado, en un cuarto de un simple hotel en la ciudad de París. Su cuerpo después será traído a Río de Janeiro y sepultado en el cementerio de Caju. Él no tuvo hijos, y por su humildad, él no deja su historia de heroísmo escrita. Y él cae completamente en el olvido. ¿Cómo puede ser que no conozcamos la historia de este héroe? Sousa Dantas salvó más de 800 vidas. De ellas, 425 correspondían a personas judías. Y a pesar de no tener descendientes, esas 800 personas son su legado. Él trajo luz al mundo en una época de oscuridad. En la misma época en que el gobierno brasileño niega visas a más de 18,000 judíos. Muchos de ellos después sufrirían en el Holocausto. Desde su muerte, Sousa Dantas fue olvidado. Hasta que, en 2002, el historiador Fabio Koifman redescubre a este héroe. Y entonces, el Estado de Israel también descubre la historia de nuestro héroe brasileño. Y entonces, una comisión especial dirigida por un juez de la Suprema Corte de Israel le otorga un título honorario a Sousa Dantas, el título de Justo entre las Naciones.
y su memoria fue eternizada aquí, en el Museo del Holocausto, en 2003. Y ahora vamos a entrar al memorial más impactante del Museo del Holocausto, el Memorial de los Niños. De los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, 1,5 millones eran niños. Y en este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, quiero que los recordemos especialmente. En el judaísmo tenemos una frase que dice que quien salva una vida es como si hubiera salvado al mundo entero. Sousa Dantas salvó 800 mundos. El memorial en el que estamos entrando ahora tiene una vela y un juego de espejos. Y podemos ver cuánta luz se puede crear a partir de una simple vela. Y así podemos imaginar cuánta luz podría haberse traído al mundo si cada uno de esos niños hubiera sobrevivido. Y aquí al fondo podemos escuchar sus nombres y la edad que tenían cuando fueron asesinadas. Yehuda Levin, 1 year old. Fima Zlotnikov, 6 years old. Y ahora te pido que le des like a este video y lo compartas. Para mantener vivas la memoria de Sousa Dantas, de los demás justos entre las naciones y de los 6 millones de víctimas del Holocausto para las futuras generaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.